Ya. Bueno, nos encontramos esta tarde en representación de Casa Quintil. ¿Me escuchan? Parece que no se escucha. Sí, se escucha. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. Ya. Siento me escucho. Esta organización, Casa Quintil, es una organización cultural de Valparaíso que está comprometida con todos los problemas sociales, con todos los conflictos que existen en el país, y estamos tratando de entregar nuestra opinión y comprometernos, ¿no?, con los grupos sociales que luchan por resolver sus conflictos, resolver los problemas de problemas sociales que se han ido produciendo en este último tiempo, a partir del 18 de octubre del año pasado. Por eso que hemos hecho esta invitación, porque nos parece que la lucha del pueblo mapuche es una lucha que hoy día acapara, ¿no?, todas las audiciones por lo que está ocurriendo en la Araucanía. Esto no es nuevo, esto es un problema que viene de muchos años atrás, ¿no?, de muchos años atrás. Y de ahí vamos a ir explicando la importancia que tiene la incorporación, ¿no?, de los derechos del pueblo mapuche en Chile. La importancia que tiene después de mucha discriminación, de toda una historia que tendremos que irla rehaciendo y tendremos que ir replicándola paso a paso. Por eso que esta tarde tenemos de los invitados a doña Daniela Sierra Soto, quien es abogada de los mapuches que están detenidos en la Araucanía hoy día. Ella es esposa de uno de estos presos políticos y a ella también la detuvieron hace un par de días atrás, ¿no?, en la intendencia de Temuco, cuando los mapuches se tomaron, ¿no?, la intendencia para protestar y pedir la liberación también de los presos políticos que están hoy día en la Araucanía, en distintas municipalidades de la Araucanía. Por eso que la presencia de ella es para nosotros un motivo muy grande, los llevamos muy adentro, los sentimos muy adentro, ¿no? Y ella nos puede explicar también con mucho mayor detalle todas las cosas que hoy día están ocurriendo en la Araucanía. El segundo invitado hoy día es don Juan Cona, que es un representante del Antumapu. Él vive en Quilpué, y él seguramente también nos irá a explicar cuál es la conexión, ¿no?, que él tiene con todos los movimientos mapuche, con todas las organizaciones mapuches, no solamente de nuestra región, sino que también la conexión que tiene también con la Araucanía. Por eso yo dejaría en primer lugar a nuestra primera invitada, Daniela Sierra, que nos explique y que se presente cuál es la temática fundamental que hoy día tenemos que abordar. Daniela, por favor. Buenas. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación también de Antonio y por el trabajo que ustedes realizan allá, que más o menos Antonio nos contaba cuánto han trabajado. Y bueno, contarles que yo soy pareja de uno de los presos que está en huelga de hambre hoy día. Ellos comenzaron el 4 de mayo la huelga de hambre, están en el día 103 de huelga, es una huelga muy muy larga que todavía no hay certeza de cuándo se va a terminar.
y que tiene demandas bien concretas y precisas, que luego voy a pasar a explicarlas. Me dicen que se escucha despacio, ahí se escucha mejor. Sí, se escucha bien, se escucha muy Ya. bien. Bueno, Antonio, yo no soy la abogada de la huelga, de los huelguistas. Hay otra abogada que es bueno, es una compañera con la que trabajamos juntos, es Isabel Figueroa. Ella es la abogada de la huelga de hambre, pero en realidad en las huelgas de hambre y en las negociaciones como estas, el papel del abogado es bastante secundario. El papel principal lo llevan adelante los voceros de la huelga, los huelquienes, y quienes son los que dirigen la conversación y son eh, quien transmite todo lo que los huelguistas están adentro decidiendo y transmitiendo hacia afuera. Y en este caso, en esta huelga tenemos de voceros a Rodrigo Curipán, a Daniel Milinao, Víctor Keipul y dos lamienes más que también trabajan en la vocería. Pero principalmente es quien ha tomado la tarea de desarrollar la vocería pública, Rodrigo Curipán. Eh, Como familiar de preso político mapuche y en conjunto con las comunidades a las que pertenecen los huelguistas, se decidió para el lunes 27 de julio hacer distintas acciones simultáneas. Y ahí se planificó las tomas a los municipios para el lunes 27 y también para eh, se asistió, se fue a la Intendencia de Temuco a buscar la respuesta de una carta que se había entregado con más de un mes de anticipación, se había entregado al intendente para que la enviara al presidente de la República, y en esa carta se le solicitaba al presidente de la República que se estableciera una mesa de alto nivel, una mesa con capacidad resolutiva para que resolviera las demandas y las solicitudes de la huelga. Y el intendente el 23 de junio señaló toda su disposición para apoyar, no se preocupen, yo voy a entregar la carta, váyanse tranquilos, ¿qué más necesitan? Pero para al 27 de julio no había habido ninguna respuesta, ninguna comunicación, el intendente no había hecho absolutamente nada para hacer entrega de esa carta. Entonces los familiares de los presos fuimos a buscar una respuesta. Y la respuesta con la que nos encontramos fue un contingente muy numeroso de carabineros, un contingente también de fuerzas especiales, y rápidamente fuimos seguidas por la policía y detenidas con bastante violencia y llevadas a formalización y detención por muchos cargos. Y todos estos, muchos de estos inventados y con declaraciones falsas de carabineros. Entonces nosotros estamos hoy día en medio de un montaje, tal como lo han estado muchos de los presos políticos mapuche que hoy día están en huelga de hambre, porque hay muchos de esos presos que o están en un proceso de investigación en donde ya se están montando pruebas en su contra, o ya directamente han sido condenados con pruebas montadas en su contra. Ese es el caso, por ejemplo, que tenemos de Víctor Yanquileo Pilquimán, que está con una condena hace poco, que está firme y ejecutoriada hace poco, una condena de 21 años de cárcel. El machi Celestino Córdoba fue condenado a 18 años de cárcel. Sergio Levinao, que también está en huelga en Angol, 15 años de cárcel. Entonces, además de ser juicios que son desarrollados con pruebas montadas, pruebas falsas, declaraciones con bastantes ilegalidades y arbitrariedades, en donde los tribunales en todos los niveles, también a nivel superior, hacen aplicación errónea de derecho. Además de esto, son condenados a penas muy altas, y esto es por provenir de una comunidad que no ha dejado de luchar y organizarse para recuperar su territorio y para defender su existencia como Estado-Nación mapuche, o porque proviene de alguna familia y de algún apellido de contradicción de lucha. Entonces son perseguidos más que por lo que hacen, son perseguidos por ser quien son.
Y esa es la condición de preso, esa es la condición también, parte de la razón de por qué ellos se entienden como presos políticos mapuches. Ahora, en la huelga que ellos iniciaron, el 4 de mayo, hay una cuestión bien central que ellos piden, que es uno de los es un elemento, un aspecto que está presente en el convenio 169, en particular en el artículo 10.2, que dice que los estados deberán, es una orden, un imperativo ahí, los estados deberán preferir formas distintas al encarcelamiento en el caso de pueblos indígenas. Y ese es una norma que debiese aplicarse tanto para las prisiones preventivas como también para las condenas. Y lo que la huelga señala y solicita es que para eso no se necesita una modificación de ley, no se necesita redactar nuevas leyes, porque ya la legislación vigente y la normativa penitenciaria tiene formas de cumplimiento alternativo distintas al encarcelamiento que pueden ser aplicadas a los presos políticos mapuche sin vulnerar de ningún modo la normativa y sin tampoco pasar a llevar lo que son las sentencias de los tribunales de justicia. Porque aquí erradamente el ministro de Justicia ha dado a entender y el ministro de Interior ha dado a entender que lo que está solicitando la huelga es que se vulnere y se modifiquen sentencias de los tribunales de justicia. Y eso no es así. La huelga no está solicitando hoy eso. La huelga de este momento lo que está solicitando es formas distintas al encarcelamiento y eso, para ello, hay normativa vigente y hay instancias que así lo permiten, que demandarían tan solo una resolución administrativa muy sencilla, que perfectamente el ministro de Justicia puede implementarla. ¿Y por qué el ministro de Justicia? Porque este es el ministerio que está a cargo hoy día de Gendarmería de Chile. Me permite, Daniela, esto, lo que se está viendo hoy día, es también muy injusto, porque hay muchos presos no políticos, presos normales, que obtienen ciertas regalías, sobre todo por el problema de la pandemia que se está viviendo, por problemas también que han sido condenados por muchos años. Entonces le dan el beneficio para que a mitad de su condena puedan salir libres y algunos puedan hacer también su cuarentena en sus casas, que es lo que estaban pidiendo los presos políticos mapuche, ¿no? Celestino Córdoba lo ha dicho claramente, ellos están por respetar las leyes que están hoy día en juego, no están diciendo de que van a salirse de estos procedimientos, solamente que están pidiendo que se aplique una posibilidad que lo daba el convenio internacional y que lamentablemente la Corte Suprema no lo ha hecho, y no sabemos por qué hasta este momento se niegan cuando vivimos en una zona de la Araucanía con tanta militarización, con tanta injusticia contra el pueblo mapuche. Eso a lo mejor tú Daniela, lo puedes percibir mejor, que viva allá. Ya dentro de lo que planteaban los mismos presos políticos mapuches al iniciar la huelga, era que es más injusto aún, como tú lo mencionas, porque quien está imputado como el asesino de Alex Lemun hoy día está cumpliendo su cautelar en su casa. Y antes la había estado cumpliendo no en un centro de privación de libertad común y corriente, sino que los cumplen en lugares especiales con sus colegas de trabajo. Todos los imputados en la operación Huracán están hoy día también cumpliendo la cautelar en sus casas, modificaron los tribunales. Quien está siendo imputado como el asesino de Camilo Catrillanca, también le modificaron la cautelar y también está en su domicilio cumpliéndolo. Entonces, acá hay una justicia que se aplica
para el mapuche de comunidad en resistencia o que están se entiende en un proceso de recuperación territorial y de resistencia, hay una justicia y hay otra justicia para los carabineros hoy día, para los funcionarios de Estado que vulneran y quitan vida de mapuches hoy día y para ellos la mano es blanda y para el mapuche en resistencia la mano es muy, muy dura. Y es tan injusto que no hay aplicación de ley que beneficie hoy día al preso político mapuche, porque eso no se pide un beneficio adicional, sino que es aplicación de ley para el preso político mapuche beneficiosa, pero sí hay aplicación de ley que deja en libertad a criminales que han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Entonces, es el mundo al revés, porque la normativa internacional y nacional expresamente señala que los indultos no pueden ser aplicados a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Pero resulta que los presos de Punta Peuco sí son indultados por el presidente de la República, no pudieron ser indultados por el indulto conmutativo, pero sí son indultados entonces por el presidente de la República de manera directa. Ahí sí hay una modificación a las resoluciones de los tribunales de justicia, y no debiendo serlo y habiendo norma expresa que lo prohíbe a nivel internacional y nacional. Pero cuando el preso político mapuche tan solo pide que se aplique la ley en sus causas, la ley más beneficiosa para el reo, que ese es un principio del derecho penal, no están pidiendo tampoco que se aplique un principio extraordinario. Uno de los principios del derecho penal es que existiendo distintas leyes se debe aplicar la ley más beneficiosa para el reo. Entonces, la movilización hoy día, la huelga de hambre, está pidiendo que el Estado cumpla con lo que él mismo como Estado se comprometió. El Estado se comprometió a ser normado y regulado bajo un sinnúmero de leyes, que crea también como Estado, con sus distintos mecanismos de creación de ley, o que adopta como propio como Estado cuando adopta los tratados internacionales. Y esa es una decisión de ellos como Estado, donde no son presionados ni obligados a hacerlo, voluntaria. Y lo que la movilización pide, bueno, la misma normativa que usted creó o que usted incorporó como normativa nacional, aplíquela. Entonces, es paradojal porque los ministros de Justicia y del Interior se plantean como que la movilización estuviese pidiendo que se burle la ley, y la movilización lo único que está pidiendo es que se aplique la ley. Exactamente. Yo creo de que esto tiene que empezar a escucharlo el Estado chileno y también los tribunales de justicia, porque estas movilizaciones no son solamente en la Araucanía, estas son movilizaciones a nivel de todo el país. Todo el país ha reaccionado de alguna manera en apoyo al pueblo mapuche, en apoyo a los presos políticos mapuche. Y esto lo estamos viendo aquí en Viña del Mar, aquí en Valparaíso, en Santiago, en el norte, en todo Chile. Entonces, no se dan cuenta la tremenda repercusión que esto ha tenido, porque cuando matan a Catrillanca, ¿no? Cuando matan al Catrillanca y le disparan por la espalda, y todos estos archivos y estas fotos son escondidas por carabineros y no son entregadas, son obligados a entregarlas y a que reconozcan que cometieron un delito, ¿no? Pero las sanciones que le dan, ¿no?, a los militares son muy pequeñas, son muy escasas, ¿no? Pero siguen criminalizando al pueblo mapuche, a sus dirigentes, a la gente que protesta y que está exigiendo justicia. A lo mejor Juan Cona, a lo mejor le podemos ceder la palabra a Juan Cona, que está aquí con nosotros, y que él lo vea también de la perspectiva de otra ciudad que está un poco alejado de la Araucanía. ¿Cómo lo ve usted, don Juan Cona? Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Daniela. Un gusto poder saludarte. Buenas. Yo soy presidente de la Asociación Antumapu Atentilpuén y pertenecemos al Meli Huitran Mapu,
del sector de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache. Asociaciones nos estamos reuniendo y conformando un Melihuitlan Mapu acá en la quinta región. Nosotros creemos que ese es el camino que nosotros como mapuche urbanos tenemos que seguir, establecer la organización básica de nuestro pueblo, que es el Melihuitlan Mapu. Después viene el Ayarrehue y el Butal Mapu, que son organizaciones más grandes donde hay una mayor cantidad de agrupaciones y de autoridades. Nosotros creemos que el Estado de Chile sistemáticamente desde mucho tiempo está vulnerando los derechos del pueblo mapuche, porque tiene un claro interés económico en el territorio. Ellos en el gobierno, en la sociedad privilegiada de este país, hay intereses por explotar el territorio, por depredarlo, por vender y echarse plata al bolsillo y irse a pasear a la isla griega. Eso es una avaricia descomunal que los ciega y los lleva a cometer tantos errores, como no cumplir la Constitución, las leyes, y estar cometiendo todas estas aberraciones que bien describe Daniela. En este minuto es como que los empresarios le dicen al Estado de Chile: oye, yo quiero invertir, quiero crear empresas en el territorio mapuche, pero no puedo porque hay terroristas. El Estado de Chile no puede soltar a los presos políticos mapuche porque el empresariado le diría: oye, no voy a invertir en la Araucanía porque soltaste a los terroristas. Ese es el juego, esa es la dinámica que tiene los empresarios, el Estado, el gobierno. Y lamentablemente nosotros como pueblo mapuche nos vemos aplastados por estos poderes que se han implementado a partir de el tipo de sociedad, el tipo de élite que tenemos, y en la Constitución está consagrado el derecho a explotar. La persona que es propietario de un predio puede talar araucaria y nadie le dice nada y la persona no tiene ningún tipo de sentencia. Por lo tanto, hay una falta de respeto hacia todos los derechos fundamentales de la ciudadanía y sobre todo el pueblo mapuche. Nosotros, el día 3 de julio, presentamos una carta a la gobernación de Marga Marga, porque Valparaíso y Santiago estaban en cuarentena, para pedir la libertad inmediata de los presos políticos mapuche, a través de indultos, y pedir la libertad inmediata de nuestro machi Celestino Córdoba, que está encarcelado injustamente y que aún así su sentencia la pueda cumplir en su comunidad respetando el convenio 169. Y la desmilitarización de Gualmapu, del territorio mapuche, por tener cero resultados. Hemos sido persistentes en eso. Nosotros todas las semanas estamos yendo a la plaza de Quilpué, nos juntamos varias organizaciones y hacemos Ayecán. Nos dirigimos hacia la población, nos escucha respetuosamente y estamos en permanente presión con la gobernadora. Esto ha dado un resultado que se ha mantenido dentro de las actividades de la gobernación, y tenemos concertado para el día martes una reunión con el intendente vía Zoom desde la gobernación. Y bueno, allí le vamos a reflejar el error en donde están metidos. Nosotros conversamos con la gobernadora y le dimos a conocer todo lo que acaba de decir Daniela y todo lo que nosotros vemos como ciudadanos, la injusticia y la represión, el racismo que se está dando en nuestro territorio. Y ella se ha terminado por convencer de que hay un error. Por lo tanto, lo escaló al intendente y vamos a sostener esta reunión. Vamos a pedir que de una vez por todas el gobierno tome razón de que se tiene que comunicar con el pueblo mapuche a través del medio organizacional que tiene el pueblo mapuche, que son las 3.000 comunidades que existen en Gualmapu
y las 1.500 asociaciones que existen en territorio urbano. Tiene que haber un sistema desde el gobierno, así como hacen una consulta indígena por ABC, que haya un sistema de acercamiento al pueblo mapuche y que se acerquen a todas las comunidades y puedan ver cuáles son los problemas que existen en cada comunidad e irlos resolviendo a partir de una propuesta y de una conversación seria con tal de resolver el problema de la usurpación de territorio, porque no es nada más ni nada menos que eso. Todo el conflicto parte de la usurpación de territorio, de títulos de merced inalienables, que de una u otra forma nosotros le llamamos Winca Tregua, a todos estos ladrones de terreno. Sí, el pueblo maorí tuvo una solución de este tipo. El Estado neozelandés, ellos se acercaron a todas las comunidades, instalaron una suerte de tribunal territorial, donde estaban todas las grandes agrupaciones. Allí se instaló el gobierno y crearon un centro judicial, por decirlo de alguna manera, en donde el Estado les pidió perdón por todos los errores y las equivocaciones que habían tomado. Y se pusieron todos los problemas en la mesa y se han solucionado. Eso mismo tiene que haber acá en Chile. Sí, yo quisiera solamente agregar en esta discusión de que, de acuerdo a la historia verdadera, ¿no? Porque la historia en Chile se ha ido contando una parte de la historia, pero la parte del pueblo mapuche, en el fondo, no se ha contado la realidad, ¿no? De pueblos ancestrales que han vivido más de 5.000 años antes de Cristo, ¿no? En Chile, en Argentina, el pueblo mapuche es un territorio consagrado e instalado por muchos milenios antes que llegaran los españoles. Y cuando llegan los españoles, el pueblo mapuche los combate, ¿no? Nunca se deja derrotar, nunca se ha derrotado, y cuando llegan las inmigraciones, ¿no? Europeas, el pueblo mapuche siempre ha seguido combatiendo, ¿no? Hasta llegar a acuerdos de paz, pero hoy día el territorio mapuche solamente, tengo entendido que más de un 10% de su territorio no tiene. Le han quitado todo, le han extirpado todos sus territorios. Entonces, este es un problema que la historia no ha contado y que en algún momento hay que hacer justicia, ¿no? Con este problema, porque los grandes empresarios que se han instalado en la Araucanía, sobre todo los que han destruido los bosques nativos, los que han instalado empresas para plantar una serie de eucaliptos, de pino y gastar las aguas, ¿no? También las aguas de la Araucanía, para dejar a este pueblo mapuche sin agua hoy día. Hay muchas regiones del pueblo mapuche que tampoco tienen agua. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿No? Por eso me pareció muy bien la exposición de Juan Cona, decir, ¿hasta cuándo vamos a permitir y vamos a lograr que nos escuchen, ¿no? Que los gobiernos chilenos escuchen al pueblo mapuche y se haga justicia? Dejo a Daniela Sierra, seguramente ella podrá continuar un poco con esta conversación. Sí, gracias Antonio, porque lo que habló Juan y lo que hablas tú es muy importante y bien central, porque el problema, la base, la raíz del problema aquí es el problema de la tierra, de la propiedad de la tierra y del uso de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que viene reclamando desde antaño el pueblo mapuche? Es el dominio y el uso y los derechos que tiene sobre la tierra de todo nuestro país y también del país vecino de Argentina. Porque siendo los habitantes originarios y iniciales quienes estaban aquí al momento de la conquista,
tanto el conquistador español como después el Estado chileno le ha usurpado y le ha arrebatado los territorios de distintas formas, de maneras legales y extralegales, con violencia, sin violencia, pero le ha usurpado un terreno que les pertenece. Y en esa convicción también es donde el mapuche continúa organizado, continúa resistiendo y continúa por la vía de los hechos, ingresando también a aquellos territorios que les fueron usurpados y defendiendo y protegiendo también aquellos territorios que aún no han sido totalmente saqueados y vulnerados por el capital internacional para beneficiar hoy día a los grupos monopólicos al interior de nuestro país y el imperialismo principalmente yanqui, que son el imperialismo que se enriquece de los países latinoamericanos como el nuestro, países semicoloniales y semifeudales, donde todo lo que se produce, el grueso de lo que se produce, tanto en la tierra como en recursos marinos y minerales, son para la exportación y para beneficiar a la economía exterior. Y a un puñado de familias que se enriquecen a costa del trabajo nuestro y a costa del saqueo de nuestros recursos naturales. Entonces también el mapuche se ha planteado en una posición de defensa del territorio, de defensa de las tierras y del suelo y del subsuelo, para que sea un uso racional y un uso que beneficie a quien habita en esos territorios, y no que beneficie a este grupo monopólico y que beneficie al capital extranjero. En defensa de las tierras y en defensa de las aguas. Mientras hoy día la forestal, que concentra el grueso de la propiedad de la tierra, tiene completamente erosionados los suelos, ha secado innumerables fuentes de agua, que como decía al principio, el agua que es fuente de vida. La propiedad monopólica de la forestal lo que ha hecho es saquear y secar los territorios a los cuales ellos llegan. Y han llegado a establecerse principalmente por vía del saqueo, del robo y de la expoliación, tanto a miembros del pueblo mapuche como también a miembros del pueblo chileno. Entonces, mientras siga concentrada y mientras los estados sigan defendiendo la concentración de la propiedad de la tierra y el saqueo de los recursos naturales que existen en la tierra y en el subsuelo, el problema del Estado con el mapuche va a continuar, porque el mapuche hoy día es un defensor de la tierra, del agua y de los recursos naturales que se pueden desarrollar ahí, y de una producción de autosubsistencia y no una producción que esté hoy día para el enriquecimiento de otros que no están en el territorio interno, en el territorio nacional. Entonces, el interés del Estado hoy día es defender a aquellos que están por explotar el territorio nacional. Y el interés del mapuche está por expulsar a aquellos capitales, ya sean nacionales o extranjeros, que están en esa disposición de saquear el territorio. Entonces, en eso son defensores también incluso de los intereses del pueblo chileno, porque para nosotros como pueblo chileno también es crucial, es relevante, es fundamental defender esas tierras del saqueo y de la expoliación, ya sea de la minera o de la forestal o de la frutícola exportadora, ¿verdad? Que lo único que trae para nosotros es mayor pobreza. Entonces, cuando el pueblo chileno apoya a la lucha del pueblo mapuche, también indirectamente y de manera directa en ocasiones está defendiendo su propia existencia como pueblo chileno. Y cuando el pueblo chileno golpea también a quienes son sus enemigos fundamentales, está también golpeando a quienes son los enemigos fundamentales del pueblo mapuche, porque teniendo muchísimas diferencias, en mi opinión personal, yo creo que tenemos más puntos en común que puntos que nos hacen enemigos y distintos. Antonio mencionaba, y el apoyo que se ha dado a esta movilización y esta huelga en distintos puntos del territorio nacional es terriblemente importante, porque estando en medio de pandemia y con cuarentenas y con distintas restricciones de salida y de comunicación, se ha dado apoyo en distintos puntos del país a la lucha que está desarrollando esta movilización en particular y la lucha que nunca ha dejado de desarrollar el pueblo mapuche en general. Entonces, eso yo creo que de todas maneras se ha dado una mascada importante, que es posicionar
estos derechos que ya están consagrados en el convenio 169, está súper difundida la necesidad de que las condenas y las cautelares de los presos políticos mapuches puedan ser cumplidas en un lugar distinto al de la cárcel. Eso está muy difundido como nunca antes, y en esto ya no se va a retroceder, sino que se va a seguir avanzando. Se viene en eso nuevas tareas y un nuevo periodo de defensa de esos derechos que ya están consagrados en el papel y que ahora se consagren en la realidad concreta. Entonces, eso pienso que es importante de plantear. Perfecto. Juan, te cedo la palabra. Sí, uno de los problemas graves, pero gravísimos que tenemos en estos minutos, que nosotros estamos poniendo de relieve acá frente a las autoridades, frente a la organización, y estamos todos de acuerdo, es el tema del racismo. Y todo esto que hemos conversado es netamente racismo, es un desplazamiento de derechos desde quienes ostentan el poder hacia quienes no tienen poder dentro de la orgánica constitucional. Piñera, en su primer mandato, en un discurso de 21 de mayo, él dijo: vamos a duplicar la superficie forestal. Luego, yo creo que se dieron cuenta que parte del territorio que querían sembrar estaba protegido por la ley indígena. Y resulta que no se le ocurrió mejor idea que hacer una consulta indígena para modificar la ley indígena, precisamente en los artículos que dicen relación con la protección del territorio, de tal manera que ellos pudieran comprar, arrendar y otras figuras que vienen de por medio. Pero la idea era que las personas pudieran sus terrenos venderlos fácilmente o arrendarlos para que los cultiven con especies exóticas. Y resulta que hubo un rechazo transversal y total a ese cambio de la ley indígena. No sé si lo recuerdan. Y frente a esto, ya la última pieza que jugaron fue en este minuto seguir con la represión, aumentar la represión y aumentar la militarización, el hostigamiento, y soltaron a los grupos racistas. El ministro del Interior fue y les dijo: ya, pónganse los pantalones y defiendan lo que les pertenece. Ustedes quieren trabajar, ustedes quieren producir, vayan en contra de los mapuches, que no nos están dejando tener empresas, no nos están dejando producir. Y fue lo que ocurrió en Curacautín, que a vista y paciencia de Carabineros, con palo, con llamados al racismo, a la violencia, se dirigieron, los golpearon, los vejaron, quemaron sus camionetas a vista y paciencia de la policía. Hay cámaras, hay video. A esas personas no se les está haciendo nada. No hay ninguna acusación, ninguna demanda, el Estado no se ha hecho parte. Quemaron 2 camionetas, acaban de sacar una ley para el que quema un camión, se aumenta a 15 años o 20 años la pena de prisión. Pero es para aplicársela solamente al mapuche. Porque aquí tenemos a gente que no es mapuche, que quemó camionetas y no se le ha hecho nada. Así es que ese tema para nosotros es de una gravedad total. Ya no hay otro escalón que se pueda seguir avanzando. Ya sería una guerra civil. Y frente a eso, para que no ocurra eso, nosotros creemos que se puede solucionar tomando las medidas adecuadas, empezando a tomar acciones legales sobre aquellas personas que estén cometiendo actos de violencia hacia el pueblo mapuche. Nosotros sabemos que es difícil,
nosotros sabemos que esto puede escalar. Aparecieron 2 mujeres muertas que a nosotros nos parte el alma saber que hay otras 2 Macarenas Valdés, activistas que estaban en contra de las forestales, estaban en contra de la militarización y aparecieron muertos. Según se ahorcaron. Sí, Esa situación es súper grave. Mira, yo pienso de que este problema que se está planteando de los empresarios de los camiones, también es un problema muy relevante, porque uno piensa, es que toda esta violencia la producen los mapuches, ¿no? Este terrorismo lo producen los mapuches y el gobierno insiste en dramatizar y culpar justamente al pueblo mapuche, cuando este problema de los camioneros es un problema que hoy día se registra a nivel nacional. No es solamente en la Araucanía, hay quemas en el sur, en el extremo sur, hay quemas de camiones en Santiago, hay quemas de camiones en el norte. No, pero es que son los mapuches, ¿no?, los que han iniciado esto y quieren instalar la violencia. Entonces hay que reprimirlo y hay que militarizar la Araucanía. Ya lo venían haciendo los gobiernos anteriores, ¿no? Lo venían haciendo porque tampoco ni la concertación, y aquí hay que decirlo claramente, ni la nueva mayoría resolvió absolutamente nada del pueblo mapuche. Yo me acuerdo el año 71, cuando el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende comienza a hacer la reforma agraria. Uno de los primeros pilares de esta reforma agraria en la Araucanía fue empezar a devolverle, ¿no?, los terrenos a los mapuches. Habían empresarios, ¿no?, latifundistas con 5.000, 10.000, 15.000 hectáreas, 15.000 hectáreas de terreno. Esas fueron expropiadas y fueron entregadas y devueltas a las clases, a los pueblos mapuches. Cuando viene la dictadura militar, lo primero que hace es derogar todas esas leyes que había impuesto el gobierno de Allende y devolverle estas grandes cantidades de terreno de nuevo a los mismos empresarios, ¿no? Entonces, de nuevo a violentar la ley, a cambiar la ley, a hacer leyes especiales, ¿no?, de que los pueblos mapuches también podrían vender sus tierras, ¿no? Entonces, aquí hay una persecución, hay un racismo, hay una cosa, pero que esto no está dilucidado, no está terminado. Esto es una cosa que comienza a discutirse. Y yo creo que el pueblo chileno, en los últimos años, sobre todo con este estallido social, ¿no?, del 18 de octubre, se van dando cuenta de que esta situación no permite seguir discutiendo más cosas que en la historia hay una cadena de mentiras, para inculpar al pueblo mapuche de toda esta violencia en la cual ellos no son responsables. Antonio, ¿Sí? Disculpa, un poco tomando la elocuencia con lo cual has dicho, todo este ¿Sí? montaje, todo este engaño, resulta que nosotros tenemos una teoría, que Sí. toda esta mentira, toda esta fábula que hay en torno al pueblo mapuche, que son flojos, que son terroristas, que son no quieren progresar, que no les gusta trabajar, etcétera, y que producen un problema, es una ficción que se ha creado en los poderes políticos de la aristocracia de Chile. Y nosotros creemos que hay una parte de esta aristocracia que igual tienen algún poder resolutivo y que están cautivos por estas mentiras. Por eso nosotros creemos que nosotros como pueblo mapuche también tenemos que sacar la voz para ir a transparentar esto frente a todo el mundo, frente a toda la sociedad. Por eso es que se agradecen espacios como estos para transparentar la información. Porque para nosotros, como digo, es grave que hayan hechos de tanta violencia hacia nuestro pueblo. A nosotros nos duele. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario
para transparentar esto y parar esta política de, de violentar a las comunidades, violentar a nuestros peñes y persistir en un negocio, en una empresa que está produciéndole daño a las comunidades y a todo el país, a toda la gente. Porque allá en territorio mapuche, del Biobío hacia el sur, vive de todo, viven mapuches, vive gente, y si persisten con estas plantaciones de pino y eucalipto, quienes viven la sequía son todos. No es algo que yo quiero para mi pueblo porque a mí me gusta la naturaleza. No, es un daño feroz que se le está haciendo a un montón de gente humilde, a la gente común y corriente. Y es allí donde nosotros tenemos que alzar la voz para transparentar, para que se produzca el cambio de política. Perfecto. Daniela, te cedo la palabra. Quedan 15 minutos. Nos quedan 15 minutos. Ya, contarle a Juan que se presentaron querellas en contra de quienes resulten responsables, sean civiles o funcionarios de Carabineros, o militares en su caso, por los hechos de Curacautín y de Victoria. Se ingresó una querella, la ingresó el Centro de Investigación y Defensa Sur, y los afectados, las víctimas de la violencia que se sufrió por estos ataques racistas. Entonces ahí existe una investigación que se tiene que desarrollar, y también la Fiscalía de Oficio está investigando los hechos que ocurrieron por la gravedad que tuvieron y por la denuncia que se ha hecho públicamente en distintos medios por esta brutalidad. Eso por una parte. Por la otra, aprovechar de mencionar sobre estas dos mujeres que perdieron la vida en Ercilla. Hay una confusión que quizás sería bueno aclarar, porque inicialmente se planteó de que una dirigente social, una dirigente de la zona que había defendido el territorio y había denunciado la acción de la forestal era la que había fallecido, pero eso no es efectivo. La mujer que falleció no es ella, son familiares, entonces hay un alcance de apellido, y la mujer que falleció es del sector de donde es esta dirigente, pero es una mujer que nunca había participado activamente de ningún proceso de lucha, y al parecer efectivamente es una decisión que toman estas dos mujeres de quitarse la vida, y no es como pareciera inicialmente de que hay intervención de terceros en la muerte de ellas. Entonces yo creo que por una parte es buena la reacción que han tenido los distintos medios y distintas organizaciones en el caso de que hubiese sido un asesinato con intervención de terceros escondido de suicidio. Pero la propia familia y sus cercanos han aclarado de que estas aprehensiones, estos temores no son fidedignos. No sé si entiendo lo que estoy tratando de explicar. Sí, Lo que pasa es que esta información llega junto con tiempo después que acribillan a Alejandro Treuquil, que primero lo amenazan de muerte y luego le roban sus caballos, y cuando lo sale a buscar sus caballos lo acribillan a él y a dos personas más, donde él fallece y las otras dos personas quedan heridas. Se sigue amenazando de muerte en camionetas con personas armadas, que es lo que dice Juana Calfunao, que pasan por su predio y la amenazan que esta semana la matan. Claro, y esas son cosas ciertas, pues.
la denuncia que hizo Alejandro Treuquil del hostigamiento policial que ellos estaban sufriendo, que habían sido víctimas pocos días antes y horas antes de su muerte. Eso es efectivo. Es efectivo que la muerte de Alejandro no está para nada esclarecida, no se sabe quiénes atentaron contra su vida. En el caso de Alejandro es cierto lo que se está investigando y denunciando. Pero en el caso de estas dos mujeres de Virginia hay confusión. Es importante tratar de aclarar, porque si no genera mayor confusión en sociedad. Sí, yo pienso de que este va a ser un trabajo bastante largo, no va a ser una cosa tan simple y tan sencilla. Todos estamos aspirando a que los presos políticos mapuches puedan terminar, ¿no? Su pandemia en sus casas, ¿no? Con arresto domiciliario, como es lo que corresponde, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo. Yo estudié en Temuco, ¿no? Estuve 4 años en la universidad en Temuco y viví también posteriormente hasta el gobierno de la Unidad Popular y pude observar, ¿no? El trabajo de los pueblos mapuches, tuve muchos compañeros en la universidad, a pesar de que no había muchos mapuches que estudiaban en la universidad en aquellos tiempos. Cuando viene el gobierno de la Unidad Popular, se abren las universidades, se abren las puertas para que del 1 o el 2% de mapuches que estudiaban en una universidad pudieran incorporarse más mapuches, y en el gobierno de la Unidad Popular se hablaba ya de un 15% de mapuches en las distintas universidades de la región, ¿no? Seguramente que eso ya hoy día no sabría yo evaluarlo, no sabría yo decir cuánto es la cantidad de familias mapuches que tienen sus hijos estudiando en alguna universidad, pero la desigualdad que existía en aquella época, ¿no? Teniendo amigos mapuches que fueron presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en Temuco, ¿no? Que hoy día es profesor también en la universidad aquí en Santiago. Teníamos muchos profesionales mapuches que nunca perdieron, ¿no? Por el hecho de ser profesionales, perdieron su raíz, ¿ah? Y perdieron la necesidad de seguir luchando por las necesidades de su pueblo, de su familia. Eso me impactó mucho, siempre recogí, ¿no? Esa herencia que ellos traían muy impregnada en sus corazones, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy. Antonio. Sí. Voy a subir algunas preguntas que han estado haciendo a través del Facebook. Ya formúlalas tú mismo. ¿Para qué me las vas a subir? Formúlalas tú mismo y las escuchan ahí ¿ya? Ya, pero aquí está. Aquí dice, ¿cómo ve don Juan Cona? ¿Cómo ve Antumapú, organización que usted preside, el rol que debe ocupar una nueva constitución chilena respecto a los pueblos originarios? Esa es la primera pregunta. Es fundamental un cambio en la constitución. De hecho, que se haga en democracia, con la participación de la ciudadanía, de todos los actores de la ciudadanía. Y debe ser con un reconocimiento a la multinacionalidad del territorio, considerando a los pueblos originarios. Perfecto. Sí, este es un tema muy recurrente hoy día, porque ya viene el plebiscito también, y va a tener que constituirse ya cuáles son la institución que los representantes, ¿no?, del pueblo chileno, que tienen que discutir esta nueva constitución, ¿no? Y por supuesto la representación del pueblo mapuche, no la representación de las mujeres, la representación de todos los pueblos originarios,
¿no? Que no solamente el pueblo mapuche, sino que también en el norte y en el sur hay representatividad de otros pueblos originarios, ¿no? ¿Hay otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí está la otra pregunta. Ya. Hay otra pregunta acá. Si se ha pensado demandar al Estado ante organismos internacionales. Cualquiera de ustedes, a lo mejor Claudia, a lo mejor Daniela. A lo mejor Daniela. Sí. Bueno, Daniela, yo creo que las denuncias a nivel internacional son una necesidad cuando se agotan todos los canales, los recursos a nivel nacional. La única vía que queda son las denuncias a nivel internacional por la situación de ahora de los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Se han presentado denuncias y solicitudes de intervención a organismos internacionales y estos tienen una activa preocupación por la situación de salud hoy día de los presos, porque el Estado ha demorado muchísimo tiempo en resolver una demanda que, como habíamos dicho al principio, es legal, es legítima, es justa y es sencilla de resolver. Entonces ya existen hoy día organismos internacionales que están atentos de la situación en la que está tanto el Machi Celestino Córdoba como los presos políticos mapuches de Angol, que son los que llevan más cantidad de días en huelga y los que están hoy día en riesgo inminente de tener secuelas de por vida para con su salud, o también tampoco sabemos cómo están hoy día sus órganos vitales funcionando. Entonces también es una cuestión que podría tener un desenlace no esperado, porque 103 días sin consumir alimento y solo líquido, y en donde algunos de ellos ya han pasado por días de huelga seca incluso, es una cuestión de extrema gravedad que debe ser resuelta muy, muy pronto. Entonces, a esa cuestión ya se han adscrito y sumado tanto organizaciones nacionales, diputados, senadores y organismos de la sociedad civil organizados activamente han solicitado que se dé respuesta pronta, y también organismos a nivel internacional. Y en los casos puntuales de condenados, también se están trabajando denuncias a nivel internacional por errónea aplicación del derecho, por vulneración al debido proceso, vulneración de las garantías fundamentales establecidas a nivel internacional. Entonces esas son tareas que se plantean, son trabajos que se hacen acá en la zona. Y también se ha presentado la denuncia por la situación de Curacautín y Victoria. Entonces esas son, y el Machi Celestino Córdoba también ha presentado denuncias a nivel internacional por su situación y por sus solicitudes. Entonces es una cuestión que en general se realiza, a veces tiene mayor efectos que otros, a veces tiene más efectos que otras veces, pero es una tarea permanente, y que en ocasiones también es bien lento el resultado que se tiene en el tiempo, pero puede resultar bastante importante y decisivo en algunas ocasiones, que es lo que le puede indicar estos organismos internacionales al Estado. Me dice Claudia que si puedo dar ejemplos de los montajes. Mira, podemos concentrarnos en dos casos bien emblemáticos o nítidos de montaje vigentes, actuales, porque están en huelga de hambre. Uno es la causa misma del Machi Celestino Córdoba, en donde él fue condenado, se le trata a él como el asesino de los Luxinger Mackay, pero si nosotros revisamos su sentencia y revisamos el recurso de nulidad que él interpone, nos vamos a dar cuenta que las pruebas con las que fue condenado Celestino Córdoba no son para nada contundentes y no dan ninguna claridad de su responsabilidad penal en los hechos que se le imputan, sino al contrario, son
prueba indiciaria y son pruebas que tienden más bien a alejarlo del lugar de los hechos que a responsabilizarlo de la muerte y del incendio en donde pierden la vida el matrimonio Luxinger-Mackay. Entonces, eso también explica por qué Celestino Córdoba, desde su condena hasta ahora, no ha dejado de exigir y reclamar condiciones distintas del encarcelamiento, porque él sabe que su propio proceso está cargado de vicios y de irregularidades y de una escasez de pruebas. Por ejemplo, una de las pruebas que se considera para condenarlo es que él en sus zapatos tiene polen de papas. Celestino Córdoba, como muchos mapuches de aquí de la zona, siembra y anda, camina por el campo de manera permanente, entonces no es nada de extraño que en sus zapatos tenga polen de papas. Entonces, no, Celestino, porque él lo encuentran herido a varios kilómetros de la casa del Luxinger-Mackay, y la bala que le encuentran en el cuerpo no es ni del mismo material ni proviene del arma que portaba Luxinger al momento de los hechos. Entonces tampoco se podría concluir que él fue herido por Luxinger al momento de estar supuestamente en la casa en donde se desarrolla este incendio que tiene resultado de muerte. Entonces no son pruebas contundentes con las que se condena a Celestino a 18 años de cárcel. Tampoco lo son las pruebas con las que se condena a 21 años de cárcel a Víctor Yanquileo Pilquimán. A él se le condena principalmente con las declaraciones de un funcionario de Carabineros, que es quien al momento de preguntarle su nombre, él dice Víctor Yanquileo Pilquimán, y desde ahí en adelante comienza una tortura en donde con golpes y trato y condenas del estilo de un manual de tortura, se busca que él se autoinculpe del asalto que había ocurrido a una distancia desde donde él se encuentra. Entonces se busca que él se autoinculpe, se le amenaza con su propia vida, se amenaza con la vida de sus hijos, se amenaza con violar a su hija mayor si él no se autoinculpa de los hechos en que posteriormente se investiga. Entonces, el mismo funcionario que dirige todo este procedimiento de tortura es el funcionario que principalmente considera la sentencia para condenarlo. La prueba que presenta Víctor Yanquileo Pilquimán para explicar el por qué él está cerca de este lugar de los hechos no es considerada en lo absoluto por el tribunal. Entonces, cualquiera que está presente en el juicio que se desarrolla en su contra llega a la conclusión que esa es una condena previa, que no se necesitaba desarrollar el juicio para ya tener el resultado condenatorio para con Víctor Yanquileo por el hecho de ser quien es, más que por las pruebas presentadas en juicio. Y además de esto, a él se le imputa un delito equivocadamente. Entonces, y lo otro, no se considera su irreprochable conducta, que debió haber sido en derecho considerada. Entonces, hay varias vulneraciones al debido proceso y a las garantías. También se incorpora testigos sin rostro, testigos que no dan su identidad ni se muestra su identidad en juicio. También se incorpora declaraciones como prueba que no habían sido consideradas en la carpeta de investigación, y esa es una vulneración evidente al derecho a la defensa, porque la defensa no conoce entonces cuál es esa prueba que se incorpora, y se ve claramente cómo los testigos son preparados por la Fiscalía para que casi 2 años después de ocurridos los hechos, teóricamente tienen más frescos algunos detalles con los que imputaron a Víctor Yanquileo de ser responsable del asalto del que se le acusa. Entonces, 2 años después recordaban más nítidamente los hechos que al día siguiente y al mismo día de cometido este asalto. Entonces, es evidente que la Fiscalía preparó estos testigos para que incorporaran
estos elementos nuevos, cuestión que está fuera de la ley, porque no pueden ser incorporados elementos que no estén contenidos en la carpeta de investigación, y si lo hicieron, y que a todas luces, y a base de una lógica simple, da cuenta de que son declaraciones en las que fueron preparados los testigos para tener más elementos para responsabilizar a Víctor de los hechos que se le imputaban. Y el último ejemplo nítido, bien claro y que está en proceso, es la causa en la que yo estoy imputada, en donde se me acusa de 5 delitos, y de ellos en ninguno de ellos yo tuve participación en los hechos que se me imputan, y ya en la audiencia de control de detención aparecen pruebas que son falsas, aparecen declaraciones de carabineros que son falsas, donde se me imputa a mí cuestiones que yo no he realizado. Entonces, si a mí se me condena, se me va a condenar tan solo con declaraciones de carabineros y de funcionarios del registro civil. Y van a ser declaraciones que van a ser preparadas por la Fiscalía tal como fueron preparadas en el juicio de Yanquileo y en tantos otros, en donde la condena por la que pasan los lamienes son tan solo con declaraciones principalmente de funcionarios de carabineros, pero también de civiles, y declaraciones que son arregladas, que son preparadas, y sin otro tipo de pruebas. Y eso puede ocurrir. Cuando yo estaba en la audiencia de formalización y de control de detención, yo decía, bueno, ahora estoy yo al medio de un montaje, tal como lo he visto en distintas carpetas de investigación, tal como lo he visto en distintas audiencias en las que me ha tocado participar. Hoy día estoy yo siendo imputada a partir de pruebas incorporadas maliciosamente, ilegalmente, inventando hechos en donde yo no he participado, para acusárseme y para condenarme posteriormente por cuestiones que yo no he cometido. Y eso es pan de cada día en el mundo acá, en la zona, en el territorio, y para con el mapuche organizado. Ya, yo creo que estamos terminando, ¿eh? Porque debemos estar ya en la hora. Yo le daría la palabra para despedirnos, ¿no? Juan Cona, te ofrezco la palabra para que nos despidamos de este. Bueno, Antonio. Sí. Muchísimas gracias, Antonio, a todos ustedes por el espacio que nos dan para transparentar la información y enviarle un gran abrazo y saludo a Daniela, que todo el Cumenehuen para ti, una luchadora incansable por ti y por nuestro pueblo. Y ojalá que se reviertan las situaciones. Nosotros, esto que tú acabas de decir, lo vamos a reflejar en la reunión con el intendente para generar una mesa de trabajo acá en la quinta región, con algunas personeros o personalidades de la ciudad, para ir dándole sensatez al tema, a las investigaciones y a todo lo que está ocurriendo, que se está normalizando el tema de los montajes hacia los peñas, hacia las lamien, que están organizados y en lucha, en resistencia contra el extractivismo. Un abrazo, Daniela, suerte. Bueno. Para ustedes también, muchas gracias por la invitación y por el trabajo que han realizado y que van a seguir realizando de difusión y denuncia y organización por la defensa de nuestros derechos. Ya, gracias a ustedes. Yo, en nombre de Casa Quintil, les agradezco también su participación. Este es un tema que seguirá hasta la próxima semana en discusión. Me parece que el próximo programa también vamos a seguir discutiendo sobre el mismo tema de la Araucanía y la lucha del pueblo mapuche. Gracias por Casa Quintil, que tenemos muchos compromisos por delante. No solamente este, sino que ya viene el plebiscito, ya viene la nueva constitución, ya vienen la unidad de todo este pueblo chileno por hacer justicia en todo el ámbito de nuestro país, porque aquí hay muchas injusticias por todos lados. Muchas gracias, ¿no? por habernos escuchado. Eso sería. Hasta luego. Hasta luego.